Vamos a ocupar cartón, tijeras, una lapicera, palillos de brochetas, una hoja blanca, hielo seco y pinturas. Vamos a comenzar haciendo un corazón en la hoja blanca del tamaño que tú quieras y recortamos. Ya que lo recortamos, lo vamos a utilizar de molde. Vamos a marcar un corazón en el cartón y recortamos. Ya que lo recortamos con ese mismo corazón, vamos a calcar 5 corazones más para después recortar. Ya que los tenemos recortados, ahora vamos a pegar de 2 en 2 y en medio vamos a poner los palillos. Y para eso nos vamos a ayudar con silicón líquido. Como pueden ver, quedan despegados de la parte de abajo donde va el palillo, y para juntar esas partes vamos a poner cinta de papel así para que se queden pegados, y así haremos todos los corazones. Ya que pegamos todos los corazones en lo que se pegan bien, vamos a hacer la base y la estaré haciendo con hielo seco, y para recortarlo me ayudaré con un rectángulo de cartón del tamaño que ustedes quieran. Como pueden ver, pues lo hice según el tamaño que yo quería mi base, y un cuchillo caliente. Ya que tenemos la base, ahora vamos a cortar los palillos según el tamaño que ustedes lo quieran. Ahora ya es tiempo de quitar la cinta de papel. Y como pueden ver, los corazones quedaron muy bien pegados, ya no se despegan de la parte donde va el palillo. Ahora vamos a pintar nuestros corazones. Yo los estaré pintando de color blanco. En lo que se seca vamos a decorar la base, y como ven aquí ya había decorado un pedazo de hielo seco.
Le estuve poniendo brillantina roja y unas cintas rojas en las orillas y me gustó cómo se ven, así que así vamos a decorar la base. Primero vamos a poner silicón líquido y con nuestro dedo vamos a regar lo que viene siendo el silicón para después rociar brillantina. Ya que pusimos la brillantina, ahora vamos a poner la cinta así en las orillas. Ya que tenemos la base decorada, ahora vamos a poner igual brillantina roja a nuestros corazones. Primero ponemos silicón líquido y después rociamos brillantina igual. Y así haremos todos los corazones por los dos lados. Ya que les pusimos brillantina, ahora vamos a pintar las orillas del corazón con pintura roja. Tratando que la pintura corra por los lados un poquito, no tanto, pero sí un poquito, o sea que sobresalga del corazón. Y listo, así haremos todos los corazones. Y dejamos secar. Ya que tenemos los corazones decorados y la base decorada, ahora vamos a formar nuestro adorno o regalo de San Valentín, y para ello vamos a encajar los palitos en el hielo seco y ponemos silicón líquido para que se queden pegados. Y así nos quedarían. Pero como se me hace como que muy triste, le voy a poner estas rosas de papel que habíamos hecho en el canal. Esto es opcional si ustedes se lo quieren poner, si no pues igual así lo pueden dejar. Pero yo les estaré poniendo estas rosas aquí pegaditas. Y listo, este es mi resultado.